Buenos días a todos y todas, ¿cómo están? Gusto de saludarlos, ¿me escuchan? Vamos, denme feedback. Vamos. Gracias, Rafael. Buen día. Buenas. Buenos días, Buenos se días, escucha todo bien. colegas. Buenos días, Hola, ¿se buen escucha? día. Hola, buenos días a todos. Perfecto, se escucha bien, ¿cierto? Ya, aquí estamos, bienvenidos a todos y todas a nivel nacional. Qué grato volver a encontrarnos, por lo menos para nosotros como academia. Bienvenidos mis colegas acá a nivel central también. Comentarles que, bueno, el día de hoy evidentemente corresponde el desarrollo del último módulo del curso 1, Inspección Fiscal 1, ¿no? Módulo 5, Gestión Medioambiental, a cargo de nuestro colega. Ya les voy a presentar a Carlos. Señalarle antes de eso, evidentemente, a raíz de la suspensión de la semana pasada, ¿no? Ustedes saben que la semana pasada nuestro docente tuvo un contratiempo, digamos, una dificultad, por lo tanto vamos a reprogramar eso, ¿vale? Les vamos a informar oportunamente. Lo más probable, yo diría un 100%, digamos, es que lo vamos a hacer sincrónico virtual, ¿vale? Entonces nos vamos a conectar en una fecha que yo les voy a indicar y completamos ese módulo como tiene que ser, ¿les parece? Ahora, ese módulo, a todos mis colegas país, no va a entrar en la medición del 8, ¿vale? No vamos a alcanzar a ver ese contenido y tampoco la idea es recargarlo, ¿para qué, digamos? ¿Vale? Así que el examen del 8 de julio va a abordar las 4 temáticas, digamos, los 4 módulos, a excepción de gestión territorial. ¿Ya? Ya, qué bueno. Arriba el corazón, arriba el ánimo, y día jueves, así que pongámosle ánimo aquí. Oye, les voy a presentar a continuación al señor Carlos Herrera. Él es profesional de la Dirección de Vialidad, él es jefe del Departamento de Medio Ambiente y Territorio. ¿Estoy bien, Carlos? Gracias, colega. Geógrafo de profesión. Ponga atención porque es muy interesante, es muy importante, digamos, todo lo que va a suceder en términos de exposición de Carlos. Así que, mi querido Carlos, agradecerte que estés nuevamente con nosotros acá otra vez, otra versión. También Carlos tiene una dilatada trayectoria ahí, lo que quiera preguntarle ahí le puede consultar. También es parte de los fundadores, partiste en el inicio prácticamente, ¿no? Te integraste al poco tiempo. Sí, pues, o sea, ya son más de 15 años de trabajo en la academia entregando su tiempo y su conocimiento a otros colegas. Así que un abrazo para todos, seguimos conectados, nosotros estamos ahí chequeando los correos, cualquier cosa, prepare el 8, ya vamos a hablar sobre eso al break. Y eso, pues, mi querido Carlos, cuando usted quiera. Ya. Círculo grande, tú avanzas. ¿Ya? Perfecto. Bueno, buenos días. Un agrado estar una vez más en esta instancia. Bueno, como decía James, yo trabajo en Vialidad hace casi ya 30 años y siempre en temas ambientales, Sí. de la década del 90. Y en ese rol me ha tocado ser un poco testigo y protagonista de muchos de cómo se ha insertado este tema que hasta antes de esa época no existía. Simplemente los temas ambientales, participación ciudadana, datan de esa época, no son del todo nuevos, pero más de 30 años ya. Pero efectivamente en Vialidad, en el Ministerio de su conjunto, no eran temas hasta esa época, más o menos. De modo que efectivamente, como digo, me ha tocado ser parte muy cercana de cómo estos temas que aparecían como muy lejanos han ido permeando e insertándose en la cultura institucional de Vialidad y del Ministerio, y siendo por hoy aspectos absolutamente inherentes a la gestión de los proyectos de cualquier dirección del Ministerio. Hoy día es difícil pensar que un proyecto un proyecto de inversión se pueda ejecutar sin atender a consideraciones ambientales, a legislación ambiental y a la relación que se pueda tener con la comunidad. De eso vamos a intentar entonces tratar de abordar estos dos días. Si me ayudáis. Estamos en el... Bueno, parece que... Ya. Es difícil en un par de clases abordar estos dos temas. Son temas que cada uno de ellos podría meditar un semestre o más de un semestre. De hecho, son cursos que se dan en las universidades, pero vamos a intentar hacer dar un barniz más general, lo más general posible, que les permita por lo menos estar medianamente informados de las grandes directrices que el Ministerio tiene en relación a estos dos temas. El objetivo general, entonces, es que ustedes como asistentes al curso puedan adquirir algunas bases, manejar algunos conceptos teórico-conceptuales, institucionales sobre la temática ambiental y de la participación ciudadana y cómo estos aspectos inciden en la gestión del Ministerio.
como objetivo específico, entonces vamos a conocer algunos conceptos básicos de medio ambiente y participación ciudadana, dar un vistazo lo más aproximado posible al marco jurídico e institucional que rige estas dos materias a nivel país. Y segundo, y en tercer lugar, intentar conocer un poco, eso siempre me quedo bien corto al final, los procedimientos, las herramientas, los instrumentos que como ministerio nos hemos dado para hacernos cargo de esto, para abordar estos dos aspectos durante el ciclo de vida de nuestros proyectos. Uh-huh. Vamos entonces con la primera parte de la sesión, que es la parte teórico-conceptual. Aquí, siempre digo, esto nos vamos a olvidar un rato de lo jurídico, vamos a hablar como si estuviésemos haciendo una clase en los años 80, porque son conceptos que no han variado desde esa perspectiva. Uh-huh. Entonces, todavía no le vamos a meter ninguna consideración legal, contractual, ni nada. Vamos a hablar de cómo se entendían estos temas por allá, por el 80, que... Hola, ¿cómo estás? Y que no han tenido mayor variación. Y vamos a empezar, como siempre, con el principio, con lo más fundamental, con lo fundacional, que es la definición de medio ambiente. Uh-huh. Y conceptualmente es definido como un sistema global, constituido por elementos naturales y artificiales, que están en permanente modificación, como cualquier sistema, que son abiertos, y muy importante, y que rige y condiciona la existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones. Hay algo que siempre pregunto acá, hay algo que les llama la atención como primera. A mí me gusta mucho esto de intentar conversar, a que haya retroalimentación para que no sea un monólogo. Pregunto, ¿hay algo que les llama la atención de esa definición? ¿Hay otro micrófono, no? ¿Aló, aló? Ya, perfecto. Les recuerdo a mis colegas en región que también participe activamente, ¿ok? Vamos. Sí, mira, o sea, lo primero que me llamó la atención fue el tema de los artificiales, que dices tú, constituyen elementos naturales y artificiales. O sea, no sé, me gustaría como un ejemplo, como para entenderlo más. Sí, precisamente a eso apuntaba mi pregunta, así que bien, porque cuando el imaginario colectivo, la definición de medio ambiente, uno lo asocia a la vegetación, a los animales, ¿cierto? A la defensa de ciertas causas ecológicas, a lo más, con el tema de la contaminación, el smog, qué sé yo. Pero efectivamente la definición de medio ambiente aborda en lo que involucra a cosas que ha hecho el hombre, digamos. Todo lo de origen antrópico y que forma parte de nuestro entorno también se considera parte de la definición de medio ambiente. Uh-huh. El paisaje artificial, las ciudades, los edificios, todo lo que ha construido el hombre, los pueblos, forman parte de la definición de medio ambiente. Uh-huh. Y debe ser considerado en la evaluación de los impactos que cualquier proyecto pueda generar sobre esto. Uh-huh. Las personas son parte del medio ambiente, nuestro entorno, la sociedad entera. Uh-huh. Entonces tenemos esa definición y pasamos al segundo concepto que está integrado en esa definición, que son los elementos que conforman este sistema. Lo definimos medio ambiente como un sistema, uh-huh, y como cualquier sistema está compuesto por elementos que interactúan entre sí. Y en términos en términos estrictamente conceptuales, se hace una distinción entre elementos naturales, nuevamente, que efectivamente tienen que ver con aquellas cosas, con todos aquellos aspectos en los cuales no intercede el hombre, la mano del hombre, que efectivamente la vegetación natural, la fauna nativa, ¿cierto? El aire, el agua, en fin. Uh-huh. Después tenemos efectivamente los elementos artificiales o antrópicos, que por oposición son todos aquellos componentes que obedecen o responden a su existencia precisamente a la acción humana. Uh-huh. Tienen su origen antrópico y esos son los elementos artificiales. Y en tercer lugar, los elementos socioculturales, que también son parte son como un subconjunto de elementos artificiales, pero tienen
una connotación un poco más abstracta, digamos, no son elementos físicos. Ujú. Entonces, todos estos elementos en su conjunto, interactuando, influyéndose recíprocamente, constituyen el sistema global que denominamos medio ambiente. Esta definición igual, a veces tienen ciertas fronteras, ¿no? Por ejemplo, una plantación forestal, una forestación de pino, está como ahí, ¿cierto? Porque, claro, está compuesto por elementos vegetales, pero su origen está dado por la acción humana. Es difícil situar a veces esos casos, ¿sí? Entonces ya tenemos una segunda definición que es el elemento, los elementos ambientales que conforman parte de este sistema. El tercer concepto que traemos a colación, después de medio ambiente y elemento ambiental, es el de impacto ambiental. ¿Sí? Me imagino lo habrán escuchado alguna vez. Y hablamos de impacto ambiental como cualquier alteración o cambio de uno o varios componentes ambientales generados, provocados directa o indirectamente por un proyecto o actividad humana en un área determinada. Uh-huh. Esta alteración, no necesariamente estamos hablando de algo negativo, puede ser también un impacto positivo. Por ejemplo, un proyecto puede generar empleo. Uh-huh. Un proyecto puede generar de depuración de agua servida, también genera un beneficio para los proyectos. No es necesariamente el concepto de impacto está asociado a algo negativo sobre el medio ambiente. Uh-huh. Y pueden tener distintas características. Algunos impactos pueden ser permanentes, otros temporales, algunos reversibles, otros que se pueden revertir. Pueden ser puntuales geográficamente o ocupar un área muy extensa. O sea, puede adquirir una variedad enorme de características los impactos, no son todos iguales. Todo proyecto de actividad humana, por pequeña que sea, entonces, tiene como consecuencia sobre uno o varios componentes medioambientales y por lo tanto genera impacto ambiental. No existe el proyecto o actividad humana con impacto cero, digamos, porque todo provoca de alguna forma alguna alteración en el medio, en algún elemento del medio dentro del cual se inserta. Entonces, lo importante de este concepto aquí es que el concepto de impacto ambiental entonces está inherentemente ligado a la acción humana. Uh-huh. Eso es relevante, es un cambio o alteración sobre uno o varios componentes o elementos del medio ambiente, pero provocado por la acción humana. Y esto para diferenciarlo de cambios en el medio que pueden ser tremendos, pero que son de origen natural. Uh-huh. Que muchas veces puede ser, y de hecho ocurre así, pueden provocar impactos o cambios mucho más significativos, mucho más relevantes que la acción humana. Por ejemplo, está súper presente los terremotos, las inundaciones, ¿cierto? Los huracanes, ¿no? Las catástrofes naturales, entonces, no pueden ser consideradas como un impacto ambiental. Uh-huh. Es indispensable, entonces, cuando hablamos de impacto ambiental, que esté vinculado a la acción humana. ¿Sí? Eso está inherente a la definición. Tenemos la definición de impacto ambiental. Un cuarto concepto es el de daño ambiental. Y el daño ambiental es un tipo de impacto ambiental, pero que tiene dos características. Primero, que es negativo. Los impactos decíamos que puede ser positivo o negativo. El daño ambiental es por definición siempre negativo. Y además es significativo. O sea, no es una minucia. Se habla de daño ambiental cuando esa alteración negativa sobre uno o varios componentes ambientales resulta relevante, significativa. ¿Sí? Eso es lo que distingue al daño del impacto ambiental. ¿Sí? Pero ¿cómo sabemos si un impacto, primero, cómo sabemos cuáles son los impactos y cómo sabemos si este es significativo o no? Se puede entender así conceptualmente, pero ¿en base a qué decimos que un impacto es significativo o no? Y aquí aparece otra definición,
que es la evaluación del impacto ambiental. Y la evaluación del impacto ambiental es un proceso, un procedimiento, ¿sí?, a través del cual precisamente se pretende determinar el tipo y la significación de los distintos impactos provocados por un proyecto de actividad sobre el medio ambiente. Y en segundo lugar, y con el mismo nivel de importancia, es establecer las medidas y acciones tendientes a hacerse cargo de los impactos que se provocan, particularmente los impactos negativos. ¿Sí? Entonces, la evaluación ambiental es el mecanismo, el procedimiento que nos permite, por medio de investigaciones, de estudios, de interdisciplinarios por distintos profesionales, identificar y evaluar los distintos impactos que provoca un proyecto o actividad sobre el medio ambiente y identificar las medidas que nos permitan hacernos cargo de los impactos negativos y potenciar los impactos positivos. ¿Sí? Y aquí, entonces, como un objetivo es el tema de proponer medidas y acciones para hacerse cargo del impacto, vamos a ir con una última definición, que son las medidas ambientales. Y estas medidas, que tienen el propósito, insisto, de enfrentar los impactos negativos, particularmente generados por un proyecto de actividad, son de distinto tipo. Se identifican 3 tipos de medidas. Las primeras son las medidas de prevención y mitigación, como su nombre lo indica ahí, que buscan evitar o aminorar los impactos negativos. En segundo lugar están las medidas de reparación, es decir, cuando yo reconozco que voy a provocar, asumo que voy a generar un daño, un impacto negativo sobre un determinado componente o varios componentes ambientales, entonces tengo que repararlo para intentar restituir lo más próximamente posible a la condición original. Y en tercer lugar están las llamadas medidas de compensación, donde yo asumo un impacto, asumo que no puedo repararlo, y en consecuencia lo compenso. ¿Sí? Estas medidas no solamente son conceptos diferentes, sino que además tienen que ser entendidos como secuencialmente. Esto es, que en la lógica de la evaluación ambiental uno debería primero privilegiar las medidas de prevención, de evitar un impacto. Solo en el evento de que no se pueda evitar o minimizar, vamos a la segunda alternativa, que son las medidas de reparación. Y solo en la medida que no se pueda ni evitar ni reparar, pensamos en la medida de compensación. Eso lamentablemente no siempre ocurre, porque hay muchos proyectos que pasan directo a la compensación sin necesariamente hacer el análisis sobre las 2 alternativas anteriores. Entonces, la evaluación ambiental también debiese nos permitir identificar esta secuencialidad en el diseño e implementación de las medidas. ¿Sí? Ya, medio rápido, sí, pero ¿ya? Y ahí terminamos con lo conceptual, con esos conceptitos. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Sí? ¿Todo claro? Para que te escuchen, entiendo la... No, Boris Yoselewski, planeamiento. En el caso de tipo de medida, en el caso de la compensación, si tengo una duda nomás, si esas medidas de compensación son monetarias, equiparar un proyecto ambiental en otro lado, que he visto varios casos, o sea, pero no estoy seguro si es así. Por ejemplo, un camino que se genera una faja y hay un daño irreparable, o sea, en esa faja, se compensa, por ejemplo, con un parque en las mismas hectáreas, monetariamente, ¿cómo? Existe una amplia variedad de medidas de compensación, pero efectivamente van en la línea de lo que tú señalas. Lo ideal es así, es que, o sea, la lógica de la evaluación ambiental secuencial, lo primero es que la medida de compensación, eso sí, apuntaran a compensar precisamente los mismos componentes ambientales afectados. O sea, uno no debería poder
teóricamente, uno no debiese compensar si efecto árboles con plata. El sentido primero de la compensación es que se haga cargo de los elementos ambientales que fueron efectivamente impactados por el proyecto. Entonces, y eso también es un temazo, porque efectivamente muchas veces se desvirtúa este tema y terminan haciendo compensaciones, como lo que tú señalas, monetarias, a personas, en circunstancias de que no tienen nada que ver ese beneficio con el impacto causado. Pero el evaluador debiera efectivamente eh, darse cuenta de aquello, pues privilegiar lo otro. Porque por mucho que a la gente efectivamente le sirva una compensación económica, en la lógica de la evaluación ambiental debiese apuntar a hacerse cargo de los impactos que se provocan sobre un determinado componente ambiental. Pero puede ocurrir lo que tú, y ocurre de hecho, lo que tú señalas. Con la ley, o el reglamento del SEA. Todavía no hemos metido ley. Hasta ahora, por eso dije, solo conceptual. Ahora vamos a hablar un poco más, ahora nos vamos a meter al contexto legal propiamente tal. Pero hasta ahora no hemos hablado de ninguna, no hemos puesto la dimensión legal a este análisis, ¿sí? Por eso decía, todo esto se podía enseñar en la universidad hace 40 años, digamos, no hay ninguna novedad en lo que he hablado hasta ahora. ¿Tú querías decir algo? Karen Rodríguez del Laboratorio Nacional. Tenía una duda sobre si existe algún medio de fiscalización para no pasar de prevención a compensación, que sería lo ideal en el medio ambiente, o algún parámetro para no hacer como este salto y como ir evaluando y ojalá anteponerse a no... Legalmente sí, pero ahora vamos precisamente a hablar de lo legal. Ah, perfecto. ¿Ya? Muchas gracias. ¿Estamos? Entonces, hasta ahora vamos en lo conceptual y aquí también una reflexión final. Lo importante al final es que, como decíamos, si cualquier proyecto o actividad genera algún tipo de impacto sobre uno o varios componentes del medio ambiente, entonces, como consecuencia, aforismo, cualquier proyecto o actividad humana es susceptible o puede ser objeto de evaluación ambiental, sin necesidad de una ley hasta ahora. Todo proyecto o actividad puede ser objeto de una evaluación ambiental, independiente de la ley. ¿Sí? Eso es importante que se quede porque ahora vamos a ver algunos puntos legales que son distintos a lo que estoy señalando. ¿Ya? Ya. Entramos entonces al análisis del contexto jurídico institucional en lo ambiental que rige en el país. Y ahí aparecen enumeradas, listadas los principales cuerpos legales que regulan la gestión ambiental en el país. Y a la cabeza, en primer lugar de esta lista, aparece la ley madre, digamos, que es la ley de bases generales del medio ambiente del año 19.300, del año 94, en realidad del 93, fue publicada en el 94 y modificada de manera significativa el año 2010. Ese es el cuerpo madre. Bueno, decíamos que empezó esto en los años 90, también tiene que ver, está muy fuertemente ligado a ello. El año 94, por primera vez en Chile, se da un cuerpo legal que tiene un carácter, que tiene como principal objetivo precisamente la protección y resguardo del medio ambiente. No es que esto haya aparecido ahí, digamos, pero antes de eso existía un sinnúmero de disposiciones legales insertas en distintos cuerpos normativos que igual protegían el medio ambiente, algún componente del medio ambiente, pero que no tenían como objetivo central eso. Entonces, el gran valor de esta ley del año 94 es precisamente eso, que pone como objeto central de preocupación la protección de los distintos componentes del medio ambiente. ¿Sí? Y al cobijo de esa ley, porque parte es uno de los instrumentos que la ley establece, aparece el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental.
que lo vamos a abordar en detalle en unos minutos más. Y bueno, más abajo, no son lo único, pero están listados aquellos cuerpos legales que de alguna forma tienen más incidencia en los proyectos del ministerio. El Código Sanitario, el Código de Agua, la Ley de Bosque Nativo, la Ley de Monumentos Nacionales y recientemente la Ley de Humedales Urbanos. ¿Tú querías preguntar? ¿Un colega quiere preguntar algo acá? Que te tienen que escuchar. Sí, quería preguntar respecto del servicio de biodiversidad y áreas protegidas. También entra dentro de este marco normativo ambiental. Sí, sí. Es un servicio nuevo. Sí, nuevo. Sí. Tan nuevo, empezó a operar Claro, hace empezó a operar poco, pero... pero fue creado, lo vamos a ver en la ley, en la modificación de la ley del año 2010. Ah, perfecto. Solo Ya. recientemente entró en operaciones. Lo vamos a ver ahora, brevemente. Gracias. ¿Sí? Ya. Dentro de este listado vamos a dar vamos a prestar especial atención al primero, a la ley 19.300, porque esta, como decía, es la ley madre, el que establece el cuerpo normativo más relevante a nivel en el país, y tiene básicamente dos aspectos centrales. Lo primero es que crea la institucionalidad ambiental del país, lo que tú decías. Esto tuvo un cambio importante en el año 2010 con la ley 20.417, porque de eso se definen todos los servicios públicos, todos los organismos públicos que tienen algún tipo de competencia ambiental en el país. Entre ellos, el servicio que preguntabas. ¿Sí? Y en segundo lugar, define los instrumentos de gestión ambiental que se aplican en el país. Y ahí está el listado de los instrumentos que define, y dentro de esto le vamos a dar especial atención al primero, al sistema de evaluación de impacto ambiental. Pero no son los únicos. Ya. Y vamos como primera cosa entonces vamos a dar una mirada a la institucionalidad ambiental, que tiene a la cabeza de todo esto al Ministerio del Medio Ambiente. Eso no se creó el año 94, eso se creó también el año 2010, con la 20.417. Hasta antes no existía ministerio. Entonces ahí tenemos el Ministerio de Medio Ambiente, como cualquier ministerio tiene su secretaría, los CEREMI regionales, al igual que cualquier servicio, que cualquier ministerio como el nuestro, y tiene al ladito un consejo consultivo que apoya al ministro en la toma de decisiones. Y en la parte baja en la base de la institucionalidad están todos los servicios operativos. Digamos, la Superintendencia de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, que era anterior, hasta el año 2010 era la CONAMA, los mayorcitos se acordarán de ella, los más jóvenes quizás ni lo conocen, los tribunales ambientales y el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que como bien decías tú, entró recientemente en operación, a fines del año pasado. Nos demoramos un poquito en implementar, imagínate, fue creado en el año 2010 y recién ahora está entrando en operación, y tibiamente. Ya. En primer lugar, entonces, está el Ministerio de Medio Ambiente. No es necesario que se lean esa cháchara, está disponible el archivo para todos ustedes. Lo importante es que el Ministerio de Medio Ambiente, como muchos ministerios, tiene como principal función definir a grandes rasgos las principales políticas, planes y programas a nivel país. Tiene una serie de otras funciones menores, pero digamos que tiene como principal rol y función el definir el marco político, los planes y programas para aplicar en materia ambiental en base a la normativa vigente. El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad es un órgano donde participan distintos ministerios, distintos representantes de distintos ministerios, los ministros de distintos ministerios, y que tiene como principal función, hay varias otras, pero lo más relevante es asesorar, acompañar al ministro o al Ministerio de Medio Ambiente en la definición de estas políticas. Es una suerte de consultivo, pero sí, para la toma de decisión.
También está como en la cúspide, más bien en un plano de gestión política, coordinación general. Ahí están los ministros que forman parte de ese Consejo de Ministros de Sustentabilidad. El ministro de Obras Públicas, de hecho, forma parte de ese consejo. Esto no es lo mismo que el comité de ministros. Se habla del comité de ministros que tiene que ver con el sistema de evaluación de impacto ambiental y que a veces decide respecto de un determinado proyecto. No es lo mismo. Este consejo no está a ese nivel, no se mete en el área chica de los proyectos. Son casi los mismos ministros, pero tiene otro nombre. Se llama, creo que el consejo, ahí me acordaré el nombre, pero es otra instancia. Participan los mismos, el comité de ministros, que es distinto al consejo de ministros. Le hago la advertencia desde ya, en este tema ambiental, el tema de los nombres, son casi las siglas dificultan bastante la comprensión del sistema, porque se parecen harto ¿ya? ¿Ah? El de, ¿cómo se llama? Ministerio de Desarrollo Social. Ahora sí, mira, se me quedó pegado, lo voy a corregir para la próxima. En realidad el Ministerio de Desarrollo Social debería estar ahí. Sí. Ya. Antes de los años 70. ¿Ah? En los 70, 80 era Mideplan, después pasó a Midef. Sí. Bueno, aquí entramos ya en los servicios más operativos. El primero es el SEA, el servicio de evaluación ambiental. SEA. Y tiene como principal función administrar este instrumento que llamamos que era el sistema de evaluación de impacto ambiental. Aquí es donde empieza el enredo con la sigla. El SEA, Servicio de Evaluación Ambiental, administra el SEIA, el SEIA, que es el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Es su principal rol. Es lo que antes hacía la CONAMA. ¿Sí? Quédense con eso. En cuarto lugar está la Superintendencia de Medio Ambiente, y que, como cualquier superintendencia, tiene como principal rol fiscalizar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente en el país. Es un ente fiscalizador, en esencia. La Superintendencia de Medio Ambiente. El caso del SEA, se me olvidó ahí, funciona igual que como cualquier servicio del MOP. ¿Cierto? Tiene como la Dirección de Obras Portuarias, como la Dirección de Vialidad, tiene sucursales en todas las regiones. Están los SEA regionales. En todas las regiones del país hay un servicio de evaluación ambiental. Y hay un nivel central, como el MOP, como el nivel central del MOP, lo que se llama Dirección Ejecutiva. Me acordé de recalcarlo porque en el caso de la superintendencia todavía no. Hay una superintendencia en la zona norte, la zona centro y la zona sur. Hasta ahora hay 3 solamente superintendencias. No es un organismo todavía desconcentrado. En quinto, sexto lugar ya están los tribunales ambientales, que también, al igual que cualquier tribunales, como los tribunales de la familia, los tribunales del trabajo, tienen como principal función resolver las controversias en el ámbito ambiental que se dan en el país. Resuelve, decide sobre determinados conflictos entre partes en materia ambiental. Esto es importante, porque los tribunales ambientales también empezaron a funcionar bien tardecito, como a fines o mediados de la segunda mitad del 2010, por ahí, pero 2015, 2016. Lo que hizo que recién ahí también pudiera entrar en plenas facultades en ejercicio la superintendencia, porque la superintendencia hasta ese instante, si bien tenía labores fiscalizadoras, no podía acusar a nadie, porque el acusado tiene derecho a defenderse. Y cuando estaban los tribunales, no se podía dar curso a esos juicios. Entonces, en la práctica, cuando entraron en operación los tribunales ambientales, entró en plena operación también la superintendencia. Entiendo que los tribunales tampoco tienen presencia, tengo que confirmarlo, tampoco tienen presencia en todo el país todavía. Y en último lugar está
el servicio porque preguntaba el compañero acá, que es el servicio de biodiversidad y área silvestre protegida. Que, como su nombre Disculpe, profesor. Sí, sí. Sí, los tribunales tienen macrozonas. También están en macrozonas, igual que la Son superintendencia. sí, macrozonas. Aquí está del Ya. de Valdivia, al menos el del sur. Todo el sur está en el de Valdivia. Ya, debe estar como alineado entonces con la misma presencia Sí, espacial de la superintendencia. exacto. Ya, gracias por la información. Sí. Ahora sí, ahí sí. Aquí Sebastián Cavieres de la DOH. Efectivamente son 3 tribunales ambientales, zona norte, zona centro y zona sur, Ya. que están en Antofagasta, Santiago y Valdivia, como dijo la colega. Perfecto. Ya, y en último lugar entonces está el servicio de biodiversidad y de protegida. Gracias disculpa por el dato también, por la confirmación. El servicio de biodiversidad y área silvestre protegida, que tiene como principal función administrar el SNASP, que es el acrónimo del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, que hasta ahora, hasta recién cito, estaban bajo la administración de qué servicio? De la CONAF. Eso fue en gran medida también parte importante del por qué se demoró tanto, porque hubo un lío ahí administrativo de toda la gente que trabaja en la CONAF en estos temas, que ahora debería ser parte de este nuevo servicio. Esto también es un cambio muy relevante, porque hasta ahora, hasta que entró en ejercicio este nuevo servicio, históricamente en la CONAF persistieron como 2 almas que entraban en conflicto, porque también los mayores sabrán algunos que la CONAF se creó como un organismo principalmente de apoyo a la actividad forestal, asociado a la ley de bosque, a la explotación, a la ley de bosque de la época, a todo lo que tiene que ver con la producción forestal. Que si lo pensamos bien, es algo bien distinto a la protección forestal. Entonces, por muchos años estuvieron como en conflicto, por así decirlo, esos dos ejes, esas dos miradas dentro de la CONAF. Entonces, con la creación de estos servicios se va a clarificar bastante, dilucidar bastante ese potencial conflicto, porque ya la CONAF se va a poder dedicar a lo que es propio de su esencia, que es el apoyo a la actividad forestal, y este servicio va a tener su foco puesto exclusivamente en la protección del componente vegetacional y flora. ¿Sí? Ya. Eso es lo institucional. Entonces, pregunta, aquí hay inspectores fiscales, me imagino, de la etapa de estudio. ¿Hay inspectores fiscales de estudio, por ejemplo, acá? No hay ninguno en región. Ustedes son inspectores fiscales de estudio. ¿En regiones también? Ya. Pregunto a esos inspectores fiscales de estudio, ¿con cuáles de estos servicios creen que podrían tener alguna vinculación en esa etapa, en la etapa de estudio de los proyectos? De todo lo que hemos visto. ¿Con cuál de estos diversos servicios que hemos hablado podrían tener particular relación? ¿Ah? ¿Cuál es ese? El SEA, el Servicio de Evaluación Ambiental, correcto, efectivamente. Es en esa etapa donde uno podría tener algún vínculo con el SEA, en la etapa de proyecto, porque la evaluación ambiental es esencialmente preventiva. Y la gente que trabaja con inspección fiscal de obras, ¿ahí? ¿No hay nadie de obra? ¿En regiones? En regiones. Y le pregunto entonces a la gente de región, ¿con qué servicio piensan que podrían tener alguna vinculación durante la ejecución de obra? Con la Superintendencia de Medio Ambiente, en efecto. Con la Superintendencia de Medio Ambiente. Y eventualmente, si las cosas van mal, con los tribunales. ¿Sí? Ojalá que nunca, pero precisamente con los servicios con los que uno tiene más, dependiendo de la etapa del proyecto que nos encontremos, van a ser distintas. O sea, un inspector fiscal de estudio no
vamos a tener que preocuparse nunca por la superintendencia de medio ambiente, que no le toca. Ujú. ¿Sí? Bueno, luego de esta mirada general a la institucionalidad ambiental del país, vamos a empezar a revisar lo que les decía, que calificaba como el principal instrumento de gestión ambiental del país, que es el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el SEIA, SEIA. ¿Sí? Y ya hemos dicho antes algo, digamos, es un instrumento que es administrado y coordinado por el Servicio de Evaluación Ambiental, mediante el cual se evalúa y certifica que determinadas iniciativas o proyectos que se ejecutan en el país, que van a ejecutarse en el país, porque esto es previo a esa ejecución, se encuentren en condiciones de cumplir cabalmente con los requisitos ambientales que le aplican a ese proyecto en particular, o actividad en particular. Ese es el sistema de evaluación de impacto ambiental, mediante el cual se puede ingresar a través de dos modalidades, lo vamos a ver. Uno que aquí también persiste la confusión, es la declaración de impacto ambiental, la DIA, o la otra es el estudio de impacto ambiental, EIA. Pero ambas modalidades están dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental, son de todas distintas formas de tramitarse. Pero estamos insertos en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Y este proceso, que es coordinado por el SEA, no es solo el SEA, participan como evaluadores todos los servicios del país que tienen alguna competencia de carácter ambiental. Incluso servicios del ministerio, por ejemplo, la DGA. La DGA que tiene como facultad la competencia sobre el recurso agua, participa en este proceso como evaluador. Vialidad también, porque asociado a los caminos, la DOH también participa. Pregunto, entonces, si cuando se dice que se requiere ingresar a este sistema de evaluación de impacto ambiental, hacer este trámite previo a esa ejecución, ciertas iniciativas públicas y privadas que pretendan desarrollarse en el país, ¿qué estoy diciendo implícitamente? Entonces, y aquí, a diferencia de lo que estuvimos hablando en la parte conceptual teórica hace un ratito atrás, cuando dijimos que cualquier proyecto de actividad, dado que genera impacto, es susceptible de ser objeto de una evaluación ambiental, aquí, ¿qué ocurre? Estamos diciendo implícitamente que no todos los proyectos o actividades que se ejecutan en el país deben someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental. Esto es re importante respecto a lo anterior. Entonces, aquí viene la pregunta. Si tú dices también, esto es implícito. ¿Qué proyectos o actividades deben someterse al CIA? Si no hago esa pregunta, es porque no son todos. No cualquier cosa que se ejecute en el país requiere someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y esto es muy importante, porque entre ingresar o no ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental hay una diferencia enorme. O sea, es una pregunta fundacional. Una de las primeras cosas que deben resolverse cuando en materia ambiental, estamos hablando de acuerdo a la legislación ambiental, una pregunta inicial, fundacional, que debiese hacer cualquier persona o organización que quiere ejecutar un proyecto, es si este proyecto o actividad requiere ingresar obligatoriamente al sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Sí? Es la primera pregunta. O sea, si en todas las direcciones hay áreas, hay departamentos encargados de la parte ambiental. Todas las direcciones deben conocer seguramente. Entonces, una de las primeras cosas que debiesen despejar en esos departamentos, la primera duda que debiesen despejar es esto. Porque, insisto, la historia ambiental de ese proyecto o actividad va a ser muy distinta
dependiendo de si el proyecto requiere ingresar o no obligatoriamente al sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Sí? Hay diferencias notables entre gestionar ambientalmente uno y otro. ¿Sí? Entonces, ante la pregunta, ¿qué proyectos o actividades deben ser sometidas a evaluación ambiental? Hay que decir que el año 94, también el año 2010, con la modificación, el legislador definió a priori cuáles eran esos proyectos y definió, como decía el colega acá, tipologías. Definió, dijo, el legislador entendió que determinadas tipologías de proyectos, por definición, iban a generar impacto ambiental, dejando fuera otras que a juicio del legislador no eran susceptibles de generar un impacto ambiental relevante. Sí. ¿Y dónde respondo esa pregunta? Para responder esa pregunta, debo ir al artículo 10 de la Ley de Base del Medio Ambiente, donde se definen todas esas tipologías de proyectos. Entonces, para responder a esta duda, lo primero es ir a este listado, y más específicamente al artículo 3 del reglamento, donde se especifican los umbrales, o se detalla qué vamos a entender por cada una de estas tipologías. Entonces, esto es fundamental. Ir al artículo 3 del reglamento del CIA para definir si un determinado proyecto o actividad que nosotros ejecutamos tiene que ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, primera sentencia importante: no todos los proyectos entran, no todos los proyectos están obligados a someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, y para resolver esa duda es menester dirigirse al artículo 3 del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Y ahí no hay que ser abogado, muchas veces está muy claramente especificado, en la mayoría de los casos, lamentablemente no en todos, los umbrales a través del cual, en virtud de los cuales un determinado proyecto tiene que hacerse este ingreso. ¿Sí? Entonces, ahí están destacados en rojito, en azul algunos, todos los proyectos de todo ese inmenso listado del Ministerio de Obras Públicas que podrían ser objeto de ingreso obligatorio al sistema. Por ejemplo, acueductos, embalses, aeropuertos, puertos, terminales marítimos, autopistas. ¿Sí? Pero hay que tener ojo con eso, porque por eso hay que irse al artículo 3, porque aeropuerto, en el artículo 3 se definen exactamente qué se entiende por aeropuerto. Y esta definición a veces puede ser distinta a los que incluso pueden tener los mismos servicios. Ahí se definen los estándares para hablar de autopista, para hablar de puerto. Todos esos estándares se definen ahí. Por ejemplo, aquí se define extracción industrial de áridos, pero eso puede ser cualquier cosa. Entonces, en el artículo 3 se define qué vamos a entender por extracción industrial de áridos, que al final es una cuestión de volúmenes de extracción. Los proyectos inmobiliarios, lo mismo. Todo esto tiene que ir a cerciorarse en el artículo 3 del reglamento. Ahí hay unos enlaces a los cuales pueden vincular para conocer ese. A ver, déjame. Tengo el. ¿Pueden marcar el reglamento arriba? Dice reglamento. Ahí ese en este PDF, voy a bajar un poco. A ver, un ejemplo. Más bajito, más bajito. Más bajo, más bajo, más bajo. Más. Más. Ahí. Por ejemplo. Entonces, por ejemplo, vamos a entender, vamos a lo que yo le decía, el ejemplo, baja un poquito más. Más. Que en el caso de la defensa de agua, no es cualquier defensa. No se puede. Se ve nada.
Están intentando que se vea el vínculo. Por ejemplo, ahí no es si aparece en la ley una defensa del cuerpo de agua, no es cualquier defensa. Tiene que tener, por ejemplo, movilizar una cantidad superior a los 50.000 metros cúbicos en el caso de las regiones que están desde Arica a Coquimbo y 100.000 de ahí hacia el sur. Aquí se definen esos umbrales. Si bajamos un poquito más, podemos bajar algo más. Para la gente de la Dirección de Obras Portuarias, la de Bache, esas definiciones son clave. Va un poquito más abajo para ver en aeropuerto. Fíjate, se hace una definición de aeropuerto, no cualquier cosa se interpreta como aeropuerto. Vamos abajito para... Dale. Bueno, obras portuarias, tiene que prestar atención la gente de obras portuarias a ese literal F. Tiene que ir es clave que vayan a analizar siempre eso, a todas esas categorías. Puertos, vías de navegación, astilleros, terminales. Ahí pone el foco obras portuarias, porque son esas tipologías de proyectos los que la tallen más directamente. Vamos, en el caso de... Vamos. Dale. El MIMBU, por ejemplo, tendría que prestar mucha atención a los proyectos inmobiliarios, la letra H, porque ahí se definen las tipologías de proyectos inmobiliarios que ameritan ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Vamos. Dale. Aquí está el proyecto de extracción minera. Aquí está la extracción industrial de Arios, por ejemplo, que sí nos aplica a nosotros. Y vamos a ver, más bajito, el I4. Que en el caso de cantera se definen, por ejemplo, volúmenes máximos al mes o totales, ¿sí? Que son 100.000 metros cúbicos en total para una cantera, que sobre ese volumen requeriría ingresar al sistema, o sobre 10.000 metros de explotación al mes, o una explotación superior a las 5 hectáreas. Si el proyecto de extracción de Ario está por debajo de esos estándares, de esos umbrales, no ingresa. Y por el contrario, si está por sobre, tiene la obligación de ingresar. En el caso de extracciones de Ario en río, son más restrictivas. En la zona norte, un máximo de 20.000 metros cúbicos, en la zona de Coquimbo al sur, de Valparaíso al sur, 50.000. ¿Sí? Metros cúbicos. Volvamos a la presentación nomás. ¿Qué creen que pasa con esto ustedes cuando se quiere extraer Ario para un proyecto? Siempre te informan 48.999 para no ingresar. Y así ocurría, por ejemplo, el proyecto inmobiliario, que se definían ciertos umbrales, de 160 viviendas en la época, no sé cuántos son ahora, también pues, se presentaban puros proyectos de 159 viviendas. Entonces, ante esta vista, donde experiencias que evidentemente buscaban vulnerar el sistema, porque estos proyectos inmobiliarios se presentaban bajo ese umbral al lado y a 10 metros más allá presentaban otro proyecto por otras 159 viviendas. Y nosotros vivimos, o en los 90, los pozos de extracción de Ario tenían 99.000 metros cúbicos y 3 metros más allá hacían con otros 99.000 metros cúbicos. Entonces, claramente en esos ejemplos demostraban que había un evidente interés por vulnerar el sistema. Entonces, hoy la superintendencia pone especial atención a esos casos, porque hay una clara ilusión al sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, hoy tiene que efectivamente demostrarse fehacientemente que estos corresponden a proyectos o actividades independientes. O por etapas. Quería decir algo. Hola.
Que los numerales o las letras del P, A, S y también la Q fueron agregados después. Claro, con el P de SNASP y el S de la ley de humedales, ¿o no? No, el P es de los años 93. Ya. De hecho, para nosotros, como ya hay varios servicios, una de las principales razones literales de ingreso ha sido precisamente el P. Han ido agregándose algunas categorías de áreas de protección, pero el P es original. El nuevo, que es de ahorita nomás, del año 2021, es el S, que tiene que ver con la afectación de humedales urbanos. Ya. Igual esas letras son muy diferentes a las otras porque no apuntan a tipología, sino que apuntan a territorio. Efectivamente, tienen buen punto. O sea, esas dos literales son bien especiales, porque efectivamente no tienen que ver con proyectos específicos. Puede ser cualquier proyecto de actividad, pero inserto en una determinada área, o próximo a una determinada área, en función de la cual tenga que ingresar. Sí. Es un punto súper relevante. Tienen esa singularidad. ¿Mm? De hecho, nosotros como vialidad, el 99% de los casos, como hemos ingresado por letra P, efectivamente, no por autopista. Tenemos que prestar especialmente a este foco. Y vamos a ver ahí también un tema, porque ¿qué es, qué es un proyecto inserto dentro de un área colocada por protección oficial? ¿Qué es un proyecto o actividad inserto en un área de protección oficial? Porque sin ir más lejos, o sea, poniendo un ejemplo súper, para que se entienda nomás, pero si yo hago un campeonato de fútbol un partido de fútbol dentro de un parque nacional, uno podría decir que es una actividad al interior de un parque, de un área protegida. Y obviamente a todos les va a parecer absurdo que algo como eso tenga que ser objeto de una evaluación de impacto ambiental que puede demorar 2 o 3 años, ¿cierto? Pero la ley no lo precisa. La ley no precisa esos umbrales mínimos. El reglamento queda así. Son actividades y proyectos que se pueden ejecutar dentro de un área colocada bajo jurisdicción oficial. No lo precisa. No hizo, o sea, leer un libro dentro de un parque nacional es una actividad, ¿cierto? Hacer un trabajo de conservación dentro de un área colocada bajo protección oficial es una actividad, ¿cierto? Y siempre está la duda, entonces, respecto de que si esos proyectos de actividad que nosotros vamos a ejecutar al interior de un área colocada bajo protección oficial debe ser o no sometida al sistema de evaluación de impacto ambiental. Vamos a ver unos ejemplos más adelante. ¿Dónde estamos? ¿Sí? Sí. Ah, ya, perfecto. Sí, quiero hacer. Ahí se puede devolver a la otra diapositiva. Sí que tengo una duda. Por ejemplo, me pasa que veo que la letra E incluye aeropuertos, autopistas y caminos, pero indica que solamente si afectan áreas protegidas. ¿Eso significa en la práctica que si el aeropuerto no está en un área protegida no ingresaría? Es que eso estaba así ambiguo, es parte de la interpretación hasta el 2010, por el reglamento, porque ahí cambió el reglamento, porque decía hasta ese entonces que era cualquier proyecto o actividad susceptible de afectar un área protegida. Eso decía el reglamento en la época, que daba un espacio a la interpretación, porque efectivamente uno podría tener un proyecto fuera de un área protegida, pero que pudiese estar afectando de todas formas algún componente ambiental de esa área colocada bajo protección oficial, sin estar dentro. Y en ese entonces había que hacer ese análisis antes de decir si se ingresaba o no. Pero el 2010 hubo una modificación del artículo 3 en ese literal y dijo, no, vamos a entender a proyectos que puedan afectar áreas protegidas, perdón, a caminos que estén en áreas protegidas, al menos que se emplacen al interior de áreas protegidas. Entonces al final quedó igual que la letra P. Sí, quedó igual. En los hechos es lo mismo. Producto de esa modificación de la ley, del reglamento.
Por el E y P. Efectivamente, tendría que en la práctica es lo mismo. Efectivamente. ¿Seguimos? Entonces, primera pregunta, saber si el proyecto tiene que ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Artículo 10, artículo 3 del reglamento. Fundamental. Y luego, y a posteriores de que tenemos la certeza de que tenemos que ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, nos hacemos otra pregunta importantísima. ¿Mediante qué modalidad? Porque dijimos anteriormente que habían dos modalidades, ¿se acuerdan? ¿Cuáles eran las dos modalidades? Declaración o estudio. ¿Sí? Entonces, la segunda pregunta que tengo que hacerme es, luego de que sé que tengo que ingresar, ¿cómo ingreso como estudio o declaración? Y la respuesta, efectivamente va por ahí, es el artículo 11 de la ley. Luego de que nos deseemos ingresar, decimos ¿qué modalidad? Tengo que irme al artículo 11 de la ley de base del medio ambiente, donde se definen los efectos, características, circunstancias en virtud de las cuales un proyecto debe ingresar como estudio. Y que lo fundamental tiene que ver, como decía el colega acá, con la significación de los impactos. En el fondo, en la línea divisoria entre un estudio y una declaración de impacto ambiental es entonces lo significativo que resultan los impactos que sobre esos distintos componentes generados por un proyecto o actividad. Y ahí, por ejemplo, decimos que son efectos adversos significativos sobre la cantidad, calidad de recursos naturales renovables, incluido el suelo, agua, el aire, sobre las comunidades humanas, sobre sitios arqueológicos, sobre humedales, en fin, sobre sitios prioritarios. ¿Sí? ¿Pero qué les pasa con esta definición a ustedes? ¿Les pasa algo? ¿Encuentran que es clarito? Pasa que, y ahí no hay más, ahí el reglamento no precisa mucho más, mantiene intacto esto. A diferencia del artículo 3 del reglamento que precisaba la tipología, aquí no hay más precisión respecto del tipo de impactos cuando son significativos. ¿Y qué ocurre? Que si se fijan bien son tremendamente subjetivos. Están absolutamente sujetos a una interpretación. No hay una línea divisoria clara respecto a lo que yo puedo entender como significativo o no. Eso va a depender siempre del criterio particular. Y puedes tener dos doctores profesionales expertos en un tema y pueden tener una diferencia respecto a este punto. Y eso es una condición de la ley. ¿Y qué dice la ley al respecto? Que es responsabilidad del titular resolver la forma de ingreso. Y no es delito ni no ocurre en una falta un titular que ingrese como una declaración de impacto ambiental cuando en realidad correspondía ingresar con una IA, ¿no? No es que esté cometiendo una infracción. Entonces, simplemente se expone a que en el proceso de evaluación le digan no, usted no presenta antecedentes que demuestren que no genera impacto y por lo tanto tiene que ingresar como estudio. Entonces, la consecuencia que tiene es que efectivamente pierde el tiempo la evaluación como declaración. Pero no hay sanciones, obviamente, referidas a eso. ¿Por qué? Y es porque la ley, el legislador, le entregó al titular esa facultad. Y de hecho, el SEA no puede pronunciarse, no se va a pronunciar nunca respecto a la tipología de ingreso, porque eso es prerrogativa del titular. Es este el que asume el riesgo por la decisión que adopta. Y para eso el titular tiene como esta consulta de pertinencia ante el servicio para como resguardarse un poco antes de ingresar el proyecto en sí mismo o definitivo. La consulta de pertinencia, que es lo último que vimos ahí, que le viene a esta lámina, efectivamente es una consulta, es un instrumento que también a partir del 2010 se creó para que precisamente el titular pueda resolver respecto de
procede o no el ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental, pero no resuelve nunca respecto a la modalidad de ingreso, solamente respecto de si procede el ingreso o no. O sea, la consulta de pertinencia es un mecanismo para resolver sobre la obligatoriedad de ingreso al sistema, no sobre la forma de ingreso. ¿Sí? Eso es bien importante. Y es bien importante también, y vamos cerrando con esta parte, primero entender la secuencialidad de la decisión, porque mucha gente piensa se va a ir cuando ingresa al sistema, cuando se trata de este tema del sistema de evaluación de impacto ambiental, piensan que un proyecto, porque va a generar un impacto muy significativo, tiene que ingresar sí o sí al sistema. Y no es así. La pregunta respecto a la modalidad es posterior a la tipología. Por lo tanto, si yo descarto que tengo que ingresar obligatoriamente al sistema, obviamente no me tengo que hacer la pregunta respecto de cómo ingreso, porque ya no ingreso. ¿Se entiende? Entonces, por lo tanto, una pregunta que se hace después de saber que tú ingresas, de tener la certeza que tú ingresas. No te puedes preguntar, oye, ¿cómo ingreso antes? No tiene sentido. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Tú querías preguntar? El privado quiere saber